nombre es Rafael Alarcón Acosta, soy profesor en el Colegio de la Frontera Norte y pues es para mí un honor estar aquí esta mañana para moderar esta mesa de discusión titulada De vuelta a un mundo desconocido, testimonio de la deportación de una Dreamer. Es también para nosotros un honor tener la presencia aquí de Nancy Landa, que nos va a narrar su experiencia, y también de Eileen Truax, que es periodista y que se desplazó desde la República de Los Ángeles, California, para venir aquí con nosotros. También le agradecemos. Como nos vamos a organizar, va a ser de la siguiente manera. Vamos a escuchar primero a Nancy, que va a tomar 30, 40 minutos, es un formato libre, y luego vamos a tener los comentarios de Eileen. Agradecemos también la presencia por internet de muchas personas que han llamado y que han mostrado interés por estar aquí con nosotros, entonces también agradecemos a ellos. Yo solamente voy a tomar unos minutos para poner el contexto de esta discusión. En primer lugar, señalar que la lucha de los así llamados Dreamers pues viene de mucho tiempo. El primer bill, como le llaman, proyecto de ley se introdujo en 2001. No pasó en el Senado, pero viene desde entonces. Entonces, casi pasó en 2007, pero no pasó tampoco recientemente en 2010. Y se le llamó en inglés el Dream Act. A mí personalmente no me gusta mucho lo de Dreamers. Entiendo el peso político porque tiene que ver con el llamado American Dream. Pero también, obviamente, pues hay muchas personas en Estados Unidos no han conseguido el American Dream, que es el sueño estadounidense, sino el American Nightmare, que sería la pesadilla estadounidense. Y si no, preguntemos a los afroamericanos que ahora que estamos celebrando 50 años después del discurso de otro Dream, qué tanto han cambiado las condiciones de los afroamericanos. Bueno, los Dreamers, como así se les llama, son los jóvenes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres sin pedirles permiso. Los llevaron pequeñitos y llegaron a Estados Unidos, crecieron en Estados Unidos, se socializaron en Estados Unidos, aprendieron el inglés sin acento. Muchos de ellos hablan mejor inglés que Obama, y no se diga que Bush, segurísimo que mejor que Bush. Y sin embargo, luego siguen siendo indocumentados. Entonces, esta es una ley, la Dream Act fue una ley la más lógica, la más justa, pero no pasó, lo que refleja el ambiente político de Estados Unidos. Como no pasó esa ley, el presidente Obama implementó una ley que se llamó la acción diferida. En inglés se llama Deferred Action for Childhood Arrivals. Pongan atención en el verbo diferir, posponer. Lo único que dice la ley es que está posponiendo la deportación de las Dreamers indocumentados. No es una amnistía, simplemente se pospone por 2 años con la posibilidad de ser pospuesta otros 2 años. Entonces hay una serie de requisitos para llegarse a esta acción diferida. El Migration Policy Institute estima que esta acción beneficiaría entre 1.400.000 jóvenes o 2 millones. Entre los requisitos para llegarse a esta acción diferida es que tengan a junio de 2012
menos de 31 años, que hayan ingresado a Estados Unidos antes de los 16 años, que residan en Estados Unidos, que estén actualmente en la escuela, que se hayan graduado de high school o que tengan el diploma alternativo que en inglés se llama GED, o que hayan sido hayan estado en la Guardia Costera o en las Fuerzas Armadas. Lo que implica es que sí, los indocumentados pueden entrar a estas instituciones. Muchos dicen que no, que hay un control muy fuerte, pero si aquí lo dice en esta acción diferida, esto está mostrando así. Entonces, esta situación de los Dreamers se ha agravado recientemente con la política que se ha implementado en Estados Unidos a partir de 2002, 2003, cuando el Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, decidió hacer una deportación masiva de los indocumentados que ya estén en el interior de Estados Unidos. Más o menos deportan por este medio alrededor de 300,000, 400,000 personas por año, y ellos en sus documentos les llaman removidos, a diferencia de los retornados, que son capturados generalmente en la frontera. Entonces, muchos de estos Dreamers, de estos jóvenes indocumentados, han sido deportados y han regresado, como dice el título de esta presentación, han regresado a un mundo que no conocen, porque han regresado a un México que conocieron de pequeñitos y que nunca realmente conocieron. Entonces, no les quito más el tiempo, le dejo la palabra a Nancy Landa. Okay. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad y el foro que me dan para compartir mi experiencia. Este pasado 1 de septiembre fue mi 4º aniversario de ese momento que cambió mi vida de manera repentina. Cuando yo crecía en Estados Unidos, para mí era un miedo que lo tenía en mi subconsciente, y a veces tenía pesadillas, ¿no? de que me detuvieran y me deportaran. Y en las noches cuando despertaba, me encontraba ya más tranquila y relajada, porque en ese momento solo era eso, una pesadilla, un mal sueño, una ilusión que pues la tenía ahí, pero desafortunadamente esta pesadilla se convirtió en mi realidad, que ya he vivido y sobrevivido en los últimos 4 años, y esa es la de mi deportación. Quiero empezar mi testimonio leyendo un pasaje de mi primer post que escribí. Hace un año es cuando hice mi historia pública, y tengo un blog que se llama mundocitizen.com, donde por primera vez yo escribo y trato de narrar mi experiencia. Entonces, con esto les quiero compartir más cómo mi experiencia en el momento que me detuvieron, y ya después comparto pensamientos y experiencias ya después de la deportación. Se titula de deportación a sueños destrozados. Es un día entre semana, común y corriente. Como de costumbre, me despierto 30 minutos tarde, después de oír la alarma de mi despertador, y estoy obligada a levantarme a toda prisa de mi cama. Me visto muy rápidamente y salgo corriendo de mi departamento. Me subo a mi carro, y durante el recorrido rutinario hacia mi trabajo, me estanco en el tráfico de la mañana. Me detengo a una señal de tráfico que acaba de cambiar a rojo, y tengo un momento para pensar en el día que me espera. Solo me tomo unos pocos segundos de autorreflexión para empezar a recordar esa mañana, como esta, en que mi vida dio un giro repentino. Fue un martes 1 de septiembre de 2009, cuando fui detenida por agentes de inmigración, mientras manejaba de mi barrio dentro de la ciudad de Long Beach hacia el trabajo. En ese momento en que fui detenida, inmediatamente me supuse que eran oficiales de policía. No, yo no pensaba que eran oficiales de inmigración. Tal vez sin darme cuenta, había incurrido una violación de tráfico.
Uno de los oficiales caminaba hacia mi dirección y mientras se acercaba hacia el lado del conductor de mi coche, de manera extraña, el agente me parecía un poco familiar. ¿Es usted Nancy Landa? Ella me pregunta, a lo que yo respondí afirmativamente. La oficial continúa, ¿sabes por qué te detenemos? Pero antes de que yo pudiera contestar, ella comenzó a pronunciar esas temidas palabras. Tenemos una orden para su deportación. Al salir del coche, me empiezo a recuperar un poco la compostura del estado inicial de shock en el que yo me encontraba. Reconozco a los agentes de inmigración, una mujer y 2 hombres que la seguían detrás. Un día anterior yo los había visto, a estos agentes salir del edificio donde yo vivía. Nos habíamos cruzado en el patio central del edificio. Mientras ellos entraban, yo salía. Al parecer no sabían que era a mí a la que me buscaban y a mí no me cruzó que fueron enviados para capturarme y arrestarme ese día. De manera repentina, ya estaba detenida y sentada en el asiento trasero de la camioneta de inmigración, o ICE, como se dice en Estados Unidos. En el momento que comenzó a salir de la ubicación donde estábamos, nos dirigíamos al centro de detención de Los Ángeles y volteo a darle la última mirada a mi coche que dejaron tirado en medio de la calle, donde me detuvieron para después ser remolcado. En el camión, hacia el centro de detención, el agente que iba manejando me pregunta, ¿qué hiciste para que te dieran una orden de deportación? Yo no tenía una respuesta. Todo lo que sabía era que mis padres habían trabajado durante años para ajustar nuestro estatus legal, desde que yo tenía 9 años de edad. Durante todos esos años, yo había intentado de llevar una vida normal, a la que se pudiera considerar de buen carácter moral. Desafortunadamente, nos habíamos convertido en víctimas de un sistema migratorio inflexible y caíamos presa de fraude notarial que resultó en la orden de arresto. Y ninguna explicación fue necesaria. Cualquier respuesta que le diera a la gente no cambiaría el hecho de que ya estaba siendo catalogada como criminal y tratada de tal manera. En lugar de responderle, me quedo sentada en silencio y traté de mantener la calma. Pero al empezar a pensar en todo lo que me esperaba, me invadió una sensación de pánico. Me preocupaba por mi familia, mis padres y mi hermano menor. ¿Cómo yo me iba a comunicar con ellos? También los habría detenido ICE ese mismo día. ¿Iba a ser yo capaz de detener mi deportación? ¿O me encontraría en un país que no había puesto un pie en 20 años? Al llegar al centro de detención, soy sometida a la interrogación rutinaria. Los oficiales toman mi foto, mis huellas, y luego me encierran en una celda con las otras mujeres que están detenidas en ese día. Y estoy esperando a que se tome una decisión acerca de mi futuro. Yo paso 8 horas detenida, continuando, esperando una señal de esperanza. Fue alrededor de las 4 de la tarde que me notificaron que tenía una visita y entonces salí a la oficina privada del centro de detención. Era un funcionario del consulado mexicano que llegó por petición de amistades y amigos que hicieron llamadas ese día, que me pude comunicar con ellos cuando llegué al centro de detención. Y también les notifiqué a mi familia por teléfono que estaba detenida. De manera breve, le informé de mi situación, pensando de que tal vez habría algo que podría hacer para ayudarme en ese momento. Tal vez podría yo ver un juez que revisara mi caso, pero esa esperanza duró poco. El agente de inmigración interrumpió nuestra conversación para decirme que ya tenía que abordar el siguiente autobús que se dirigía a Tijuana. Lo único que el oficial consular pudo hacer por mí era notificar a mi familia que ya iba rumbo a México ese mismo día que me detienen. Me subo en el autobús que estimé tenía más o menos 40 personas detenidas igual, íbamos a rumbo a Tijuana. Rápidamente me senté en la parte del frente del autobús, que tienen una sección para mujeres, pero la mayoría eran hombres los que estaban detenidos. El sentimiento de anticipación que había estado conmigo todo el día mientras esperaba mi destino se desvaneció y fue reemplazada por el miedo mientras estaba sentada en ese autobús que ahora se dirige
al sur de una ciudad fronteriza, la que yo solo conocía cuando tenía 9 años y cruzamos a Estados Unidos. Bajo del autobús, pongo el pie en el suelo americano, bajando del autobús. Ya estábamos llegando a la frontera de San Isidro y Tijuana. Los agentes de inmigración de Estados Unidos se encontraban listos para entregarme una bolsa donde tenían mis pertenencias con las que me detienen ese día, con una etiqueta con mi nombre. La abro y me doy cuenta que tengo mi bolsa con $20 y un celular. Eso es lo único que yo tenía cuando me detuvieron. Después fui escoltada por los agentes de Estados Unidos a la puerta donde está el oficial de inmigración mexicana, esperando a las personas que están retornadas. Él me hizo algunas preguntas para verificar mi nacionalidad, pero yo no tenía identificación para demostrar que yo era mexicana y con un español hablado que parecía extranjera. Me preocupaba si el oficial de inmigración iba a dudar de mi nacionalidad mexicana. Ahora yo solo era una deportada sin identidad. Traté de mantenerme tranquila para responder las preguntas del oficial. Después de sostener su mirada sospechosa, él decidió dejarme pasar y entro. Eran más de las 8 de la noche y yo estaba por mi cuenta, sin tiempo para reflexionar que era mi último momento en el lado de la frontera que había sido mi hogar por 20 años. Caminé hacia la primera puerta giratoria que me dio la bienvenida a México. Pero a diferencia de la mayoría de las personas que vienen a visitar a México y tal vez esperando una aventura, para mí no era así. Para mí empezaba una lucha de sobrevivir ese momento, especialmente siendo una ciudad con riesgo y con que había sido azotada de la violencia en ese entonces. Seguí caminando por el pasillo y vi que a 50 metros de distancia había una segunda puerta que supuse que estaba señalando el final de este espacio transitorio. Yo aún no estaba lista para cruzar esta puerta, ya que me sentí un poco protegida en ese espacio. Necesitaba un poco de tiempo para averiguar dónde iba a ir. Me di cuenta que algunos de los deportados que estaban conmigo en el autobús estaban haciendo una línea, formando en una pequeña oficina al lado de la derecha después de salir de esta puerta giratoria. El letrero sobre la entrada leía Grupo Beta. Después de una breve conversación con algunas de las personas que esperaban en la fila, me enteré que esta organización brindaba protección a los migrantes. Uno de los servicios disponibles fue una llamada telefónica gratuita para cada persona deportada, para que ellos pudieran comunicarse con sus familiares. Al momento de yo hacer la línea, pues recuerdo que tengo mi teléfono, trato de ver si tiene alguna señal y intento hacer una llamada. Afortunadamente sí me pude conectar con una de mis amigas y para mi sorpresa ellas me habían dicho que ya que iban a venir a Tijuana a verme. En ese momento me di cuenta de una cosa, que las amistades no tienen fronteras. A pesar de tener una pared física que me separa indefinidamente del mundo que yo conocía, mis amigos vinieron al rescate y se negaban a dejarme abandonada y sola en esta situación. Aunque tenía muchos retos por delante como consecuencia de una expulsión repentina, yo sabía que tenía suerte de tener una comunidad de amigos que hicieron todo lo posible para ayudarme en esta transición. Por lo menos en esa primera semana pues tuve lo básico, un refugio y un entorno relativamente seguro hasta que yo estableciera y yo viera dónde me iba a quedar a largo plazo. Pero por desgracia no puedo decir que personas como yo que somos arrojados por esa misma puerta en la frontera tendrán la misma suerte. Lamentablemente este tipo de apoyo que yo recibí no está en instituciones, ni por Estados Unidos ni por las autoridades mexicanas. Ambos juegan un papel en un sistema de detención y de deportación que si los analizamos y los revisamos apenas se puede decir que están siguiendo un proceso adecuado o que siguen normas internacionales de derechos humanos a las que se han comprometido. Pues, mientras tanto, seguimos teniendo un éxodo de cientos de deportados a diario y que llegan a la frontera y tratan de ver cómo van a sobrevivir esa noche que llegan. Ya después de 3 años manejando al rumbo del trabajo, veo
veo el tráfico, cambia la luz a verde, sigo en las calles de Tijuana, que es ahora donde yo vivo, y me pregunto, ¿cómo sería mi vida si la acción diferida que pasó en Estados Unidos hubiera sido aprobada y hubiera llegado antes que inmigración? Y esa es la pregunta que me he hecho desde junio del año pasado, de junio 15, cuando el presidente Barack Obama anuncia acción diferida. Llega 3 años tarde para mi hermano y para mí, que hubiéramos calificado si lo hubiera aprobado antes, porque en ese entonces yo tenía menos de 30 años, ya yo había crecido y vivido toda una vida de 19 años, me había graduado de la preparatoria, fui a la universidad, me colé en la universidad porque pues no había tanto apoyo para personas indocumentadas en el 98, que es cuando yo empecé a asistir a mi universidad, y me gradué en el 2004 con honores. En el póster ven una foto mía en la ceremonia de graduación. Me gradué de una institución del estado de California con honores, fui administradora, licenciada en administración de negocios, y pensé que con todo el esfuerzo que uno hace, con todo el tiempo que uno invierte para tener una vida digna y tratar de contribuir a Estados Unidos, sería suficiente para que yo me pudiera quedar en Estados Unidos. De repente me preguntan, ¿y en 20 años no pudiste arreglar tu situación? O sea, sí es tan difícil a que puedas ajustar tu estatus. Y yo digo, bueno, sí, siendo mexicana, siendo alguien que no tenía ningún familiar que tuviera residencia legal o fuera ciudadano americano, no me casé, no tuve hijos, entonces en realidad no tuve ninguna avenida para yo ajustar mi estatus migratorio. Muchas personas como yo piensan que tal vez sí, y cuando conoces a un notario o un abogado que tal vez no esté siguiendo debidamente llenando tus documentos, quieres creer que tal vez sí te puedan ayudar, y eso es lo que les sucedió a mis papás cuando empezaron su trámite con esta notaria, cuando yo era más pequeña, y empezamos un proceso de asilo político, que usualmente pues no se da a los mexicanos. Llega un momento donde se cierra tu caso. En el nuestro podría haber estado abierto por un buen tiempo. Al principio eso es lo que me ayuda a iniciar a laboral, y entonces yo empecé a trabajar después de graduarme en el 2004, pero sin yo saber se cierra mi caso. Entonces nosotros no sabemos que ya no tenemos un estatus regular, que ya no hay opción. En el 2008 me doy cuenta de eso cuando empecé a investigar con otros abogados. Me asesoraron y todos me decían, pues Nancy, en realidad no tienes opciones, o si te llegas a casar o si llega una reforma migratoria, es posible que podamos ver algunas opciones para ti, pero por lo mientras, si no llega, no sucede nada. Entonces, pues eso es lo que pasó, inmigración llegó antes. Entonces, en realidad, pues esa es mi historia. Yo empecé viviendo en las sombras también aquí en Tijuana. Les comento que hace un año es cuando yo empecé a compartir mi historia en público, porque llegando a Tijuana, el primer consejo que me dieron fue: no le digas a nadie que fuiste deportada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno puede pensar si empiezo a entrevistar y me preguntan, ¿por qué regresaste a México? Veo en tu currículum que estudiaste allá y trabajaste allá, ¿por qué te regresaste? Entonces, no es como que yo pude contestar esa pregunta honestamente, no es como que les podría decir, soy deportada, me vas a contratar y me vas a dar este empleo, porque se siente que hay un estigma, como que se piensa que tuve que ser una criminal, tuve que haber cometido algún tipo de delito para ser deportada. Y la realidad es que la mayoría de nosotros no, o sea, el único delito fue estar de una manera irregular en Estados Unidos, y muchos de nosotros no tenemos la manera de poder cambiar eso. Entonces eso es lo que sucedió con nuestra familia. Entonces me establezco aquí en Tijuana. En un mes ya consigo yo un lugar donde vivir. Tengo mis amistades que me traen lo básico, me traen alguna ropa que yo tenía, traen mi acta de nacimiento porque no tenía ninguna identificación, y así es como empiezo a hacer el trámite. Entonces llega un momento donde pienso, bueno, tal vez sí puedo sobrevivir esto, ¿no? Tengo apoyo, veo cómo puedo encontrar cualquier tipo de trabajo aquí en México, pero ya después, un mes después, me llega una llamada
de una amiga y me dice, a tus papás y a tu hermano también los detuvieron y van en camino a Tijuana. Entonces, tengo que prepararme para recibirlos. Entonces, yo ya sabiendo el proceso de cómo te llevan, dónde llegas a la frontera, nos comunicamos cuando ellos están detenidos y ya les digo qué es lo que tienen que hacer y ya nos reunimos. Entonces, pues es una experiencia donde estás contenta de que ves a tu familia, que todos están juntos, pero ya es toda una familia que está desplazada, que no tiene un lugar permanente, que no tiene ninguna conexión a Tijuana y pues tenemos que lidiar o preguntarnos qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces empecé y lo primero que me dije es, yo me voy a donde encuentre trabajo. Entonces empecé a aplicar a diferentes trabajos ya después de tramitar mi IFE y lo básico, aunque fue también un contratiempo porque pues tienes que levantarte a 4 de la mañana, ir a la oficina, una línea larga, no me querían aceptar las únicas identificaciones que tenía, que era la matrícula consular, que la conseguí en Estados Unidos. Entonces empiezas a pelearte con las autoridades mexicanas, ¿no? Para que te reconozcan y te acepten lo que tienes, ¿no? Bueno, afortunadamente ya después no fue un problema, pude conseguir todo y me respaldé con el internet. Ahí me puse a buscar empleo en línea, ¿no? Entonces empecé a aplicar y sí, me llegaron a llamar en una empresa, trabajando aquí en Tijuana, y pues empiezo contestando llamadas telefónicas, que 60% de los streamers que somos retornados aquí a México, ese es el primer tipo de empleo que tenemos por el idioma, y pienso que esa industria pues se está adaptando y ve la oportunidad de personas como nosotros que sabemos español, tal vez no tan bien como el inglés, pero mínimo podemos comunicarnos en los dos idiomas. Algunos pues ya tenemos ciertas habilidades. Y pues ese es el trabajo en el que empiezo, que pienso es un trabajo digno, pero para mí, siendo licenciada, haber tenido 5 años de experiencia laboral, sí fue interesante, que ese es el mejor trabajo que pude encontrar aquí en Tijuana, ¿no? Ya después de un año de hacer laborar en ese tipo de posición, pues ya empecé a conectarme con más personas que sí me empezaron a abrir las puertas. Lo que veo que siempre es por personas y amistades, no mucho por programas del Estado mexicano o iniciativas del Estado, ¿no? Especialmente aquí en Tijuana o en Baja California, donde muchos llegamos por esta garita, ¿no? Y muchos nos quedamos aquí. Pero bueno, pues así en mi caso sucedió, y ya después empecé administrando proyectos para una empresa, en una maquila aquí en Tijuana. Ya eso me dio un poquito más de experiencia y ya me dio una oportunidad de establecerme un poco aquí con mi familia, pues yo los tuve que apoyar a mis papás, porque también para ellos fue, aunque ellos tuvieron una vida aquí, antes de irse a Estados Unidos, en México, no en Tijuana, pero ya siendo personas de 50 para arriba, la mayoría de empresas le decían a mi papá, usted está muy viejo, no lo vamos a contratar. O sea, si no tiene menos de 35 años, no lo contratamos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que llegan de la edad de mi papá y se les complica tener un trabajo laboral? Él no más llegó a primaria en educación y básicamente es obrero. Entonces, ese es el tipo de trabajo que él puede buscar y se le complica eso. Entonces todavía seguimos lidiando con esa situación con mis papás. Yo después también empiezo a ver mis opciones para poder hacer una maestría, que era algo que yo quería hacer desde que estaba en Estados Unidos. No estaba muy segura qué es lo que yo quería hacer, pero con mi experiencia me di cuenta que trabajar en el tema migratorio tal vez sería algo que ayudara, ¿no? Teniendo una experiencia personal y ver tal vez cómo en México se pueda hacer unos cambios, ¿no? Especialmente que los que somos retornados estamos ya regresando a números muy altos. O sea, no soy la primera, yo supongo que hay personas que regresaron antes que yo, pero ahorita se está estimando que en los últimos 10 años hay más de 500,000 de personas de nuestra demográfica que estamos retornando aquí a México. Y la mayoría nos encontramos con el reto de cómo empezar una vida aquí, cómo seguir los estudios. Cuando yo empecé a ver mis opciones con diferentes universidades aquí, todas me decían que pues en realidad el obstáculo ahí es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque con ellos se tramita el proceso de revalidación y
y en caso de licenciatura, no me iban a contar la licenciatura si no tomaba cursos adicionales. Entonces, a mí me pareció muy burocrático todo ese proceso porque yo tenía que pagar traducciones de mis documentos, que es muy caro por página, tenía que agarrar apostillas, entonces decidí no hacerlo. Entonces, ahí quedaba mi sueño, ¿no?, de seguir estudiando. Ya después en diciembre del año pasado me surgió una idea y digo, pues si no lo puedo hacer aquí en México, ¿por qué no me puedo buscar otro lugar fuera de Estados Unidos? Porque no voy a poder regresar en Estados Unidos por 10 años. Y eso es lo que empiezo a hacer. Entonces vi que en el Reino Unido había opciones, ¿no? Y ellos me aceptaban toda mi educación que tuve en Estados Unidos sin revalidar. Y eso es lo que he empezado a trabajar en los últimos meses. Afortunadamente pues me aceptaron y ahorita estoy en proceso para ir a Londres y estudiar migración global. Pero yo opté por esa opción porque quería también hacer un punto al Estado mexicano, que algo se tiene que hacer para cambiar ese proceso de revalidación, porque no solo para los que estamos retornando, sino para los mexicanos que crecen aquí, que quieren estudiar en el extranjero y todavía tienen que lidiar con obstáculos para ejercer sus estudios o su esfuerzo, ¿no? Que yo lo veo innecesario, y si un país como el Reino Unido, que está al otro lado del mundo, lo puede hacer, ¿por qué México no? Yo decidí hacer mi historia pública hace un año y compartí mi historia cuando el presidente Barack Obama hace su acción diferida. Entonces, lo que hice, le escribí una carta que la mandé en la página de la Casa Blanca, y uno de mis amigos me preguntó, ¿y por qué no la haces pública esa carta? O sea, no sabes dónde te pueda llevar y qué diferencia puede hacer. En realidad no pensé que era la gran cosa, pero seguí esa instrucción y la mandé a varios medios. Ninguno se interesó, pero el único que sí le interesó fue a mi universidad. Le llegó la carta, y yo asistí a California State University, Northridge. Tienen un periódico que se llama El Nuevo Sol. Lo escriben en español los artículos para la comunidad de habla hispana en esa área. Entonces, yo había sido presidenta del gobierno estudiantil en mi último año ahí, y yo había compartido con la universidad que yo era una dreamer y los retos que yo tenía de ser indocumentada. Entonces les interesó darle seguimiento a mi historia, y publicaron en español pues todo lo que les conté previamente del momento qué circunstancias llegaron a que me detuvieran, cuando me detuvieron regresando aquí a México. Y ya después hice una traducción al inglés, y New American Media publica mi historia, y ya se expande en todos los medios en Estados Unidos. Y es ahí cuando conozco a Aileen, que ella encuentra mi historia, y yo me empiezo a agregar a las redes sociales de Twitter y Facebook. Ya después creé mi blog porque pensé que tal vez yo podría procesar mi experiencia y compartirla con otras personas. Y nos conectamos con Aileen en Twitter, y me doy cuenta de que ella tiene un proyecto de un libro que se llama Dreamers, la lucha de su sueño americano. Entonces nos conectamos y tuve una entrevista con Aileen en octubre del año pasado, y le comparto. En realidad yo no sabía que si iba a elegir mi historia para que estuviera incluida en el libro. Y ya de ahí el libro se lanzó en junio, que tuvimos la presentación aquí en la Feria del Libro de Tijuana, que fue la primera vez que también compartí mi historia en público, personalmente, en un foro. Especialmente a mí se me hacía interesante hacerlo en Tijuana, porque pues hace 4 años yo escondí que era deportada, y yo ya había elegido mejor salir de la sombra y compartirla, ¿no? Y mi mundo ha cambiado mucho. Me he dado cuenta que no estoy sola y que hay más personas como yo. Y en el DF me he conectado con una organización que se llama Los Otros Dreamers, y es muy interesante porque me cambiaron mucho mi perspectiva de identidad, porque en un momento pues yo era dreamer, me consideraba dreamer. Cuando soy deportada y digo, pues no, mis sueños ya se acabaron, ya tengo que empezar de nuevo, yo misma me catalogué como ex-dreamer. Pero ya después, cuando me conecté con este grupo de Los Otros Dreamers, y todavía siguen con la identidad de ser dreamers, porque ellos, su mensaje es
pues también hay sueños aquí en México, y aquí también en México se puede, aunque sea muy difícil y tal vez no tengamos la manera de recibir a las personas retornadas y los que estamos regresando a México, tal vez nosotros podemos ser otro movimiento aquí en México. Y sería interesante ver cómo esto puede cambiar en los siguientes años. Lo que está empezando a hacer es que estamos siendo visibles, y estoy también participando en otros proyectos donde seguimos contando nuestras historias. Entonces pienso que de aquí viene el poder y viene una oportunidad de poder hacer algo. Y le agradezco a COLEF por darme la oportunidad de compartir y seguir compartiendo mi historia, porque pienso que de aquí se abren más oportunidades, y está bien que tengamos un estudio y sepamos las estadísticas y entendamos el fenómeno, pero muchas veces agregar la voz también de testimonio y de una persona cómo vivió esas experiencias agrega a eso, y tal vez podamos verlo de un perspectivo más humano y tal vez ver cómo de veras podemos cambiar la política o integrar programas que de veras hagan una diferencia para personas como yo, ¿no? Tal vez una reforma migratoria no venga pronto y México tal vez no pueda hacer nada para que eso cambie, pero ¿qué es lo que puede hacer México para personas como yo, que estamos regresando? Porque pienso que ahí sí le corresponde responsabilidad, porque o sea, yo no crecí en México y no invirtieron lo que deberían de haber invertido, yo quedándome en México. Ahora quiero regresar y quiero contribuir, pero se cierran las puertas por políticas. Entonces, pienso que ahí viene la oportunidad, y esperamos que compartiendo nuestras historias se pueda hacer una diferencia. Y lo vi cuando tuvimos la Feria del Libro, porque yo al compartir mi historia, otra persona en la audiencia también era un dreamer que había regresado aquí en Tijuana, y me conmovió mucho porque una persona teniendo valor se contagia, y otras personas también puedan compartir sus historias. Entonces, pues, muchas gracias, y con esto termino. Muchas gracias a Nancy por este testimonio tan impresionante, y gracias también por ya introducir a Eileen Truax, que es la autora de este libro, Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano. Está en venta aquí, solamente hay como 5 o 6 ejemplares, pero el señor Ricardo Arvizo, que es el representante de Océano, está aquí. Si ustedes están interesados, se pueden al final ponerse de acuerdo con él para hacer un pedido. Y bueno, pues le dejo ahora la palabra a Eileen para que puedas comentar o ampliar esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a COLEF. Es un foro muy importante para quienes trabajamos en migración, entonces aprecio mucho la invitación, y es un gran honor compartir la mesa con Nancy Landa. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que escuchar la historia de Nancy lo vuelve a uno sensible, humilde ante su propia realidad, y no puede uno más que admirar la valentía, el tesón, la voluntad de alguien que quiere hacer las cosas bien. Comentó ahorita que le había sorprendido que su historia hubiera aparecido en Dreamers, ¿no? Hablé con muchos Dreamers durante el proceso de hacer este libro, pero esta historia se volvió el estandarte del libro una vez que salió la publicación, y ahora comentaré por qué. Brevemente quisiera explicar por qué me involucré personalmente en el tema de los Dreamers, porque decidí hacer el libro en español, y porque estoy muy agradecida porque se abran espacios para escuchar sobre estas historias. Yo soy periodista mexicana, originaria de la Ciudad de México, llevo 9 años viviendo en Los Ángeles. Durante 7 trabajé como reportera para el periódico La Opinión, es el periódico en español con más alcance en Estados Unidos, y durante esos años cubrí historias de inmigración, era la fuente que tenía asignada. Y
todos los que hemos cubierto inmigración de aquel lado o de este de la frontera sabemos que la nota siempre es esa nota que es un poco escandalosa, ¿no? Deportaron a alguien, mataron a alguien, hay una nueva ley, a lo mejor una historia de éxito, ¿no? Alguien llegó de una manera y ahora es un empresario o está generando empleo, estas notas que son muy ruidosas. Que me tocó cubrir a mí también mucho tiempo. Sin embargo, me di cuenta de que estábamos dejando de lado una constante en todas estas historias. En todas las familias indocumentados hay niños y hay jóvenes que llegaron llevados por una decisión en la que ellos no tomaron parte. Las familias que migran por las razones que sean, y ustedes saben que la necesidad económica es una de las razones, pero hay muchas otras más. Se huye de la violencia, se emigra por motivos de salud, se emigra huyendo de ciertos tipos de discriminaciones. Por la razón que sea, hay un proceso de toma de decisión individual o familiar por parte de los adultos, en el cual se es consciente del riesgo que se está tomando y se decide ir de cierta forma al otro país. Estos niños y jóvenes no fueron parte de ese proceso, no hay una toma de decisión para terminar en una situación determinada. Al inicio de esta presentación mencionaba el doctor Alarcón que DACA no es ningún tipo de regularización del estatus para ellos, ni siquiera ni una amnistía, y me permito hacer un paréntesis, no tendría por qué haber una amnistía para los Dreamers, porque la amnistía estrictamente significa el perdón de un crimen o de un delito, y no hay delito y no hay crimen cometido por parte de los Dreamers, no hay una toma de decisión consciente. En un segundo paréntesis, esa es la razón por la que los jóvenes, los niños y los jóvenes menores de edad en Estados Unidos tienen acceso a la educación pública sin necesidad de comprobar su estatus migratorio. Una corte en los años 70 decidió que los chicos en esa situación no eran responsables de su situación y por tanto se legisló para que tengan educación hasta la preparatoria. Sin embargo, hay una laguna legislativa en cuanto a qué ocurre con ellos una vez que terminan su educación media superior. El libro está compuesto por 9 crónicas periodísticas. Algunas de ellas se enfocan en casos específicos de algunos de estos chicos. Son chicos que han crecido en Estados Unidos, como lo mencionaba el doctor Alarcón. Su identidad es estadounidense. Ellos cantan ese himno nacional, hablan el idioma inglés, comparten los referentes culturales, la cultura pop de la gente de su generación, pero son también chicos biculturales en términos de que en casa se conservan los valores del país de origen. Más del 70% de los Dreamers en Estados Unidos son de origen mexicano. Y entonces estos chicos crecen en un entorno binacional, bicultural, bilingüe, porque en la mayoría de los hogares se sigue hablando el español o el idioma del país de origen. Y bueno, desarrollan una vida que es similar a la de la gente de su edad en Estados Unidos hasta que cumplen 18 años, se topan con una puerta y la puerta está cerrada para acceder a educación superior, a apoyos financieros para la educación superior, para acceder a un empleo, para acceder a viajes, para acceder a una licencia de conducir, para acceder a la vida que le prometemos a nuestros hijos cuando están en la escuela. Tú esfuérzate, da lo mejor de ti y estudiando puedes ser lo que tú quieras. Y cuando cumplen 18 años, la puerta está cerrada. Estos chicos, una vez que la ley DREAM Act fue presentada en el Congreso en 2001, empezaron a tener una organización incipiente dentro de las universidades y las escuelas para informar a otros sobre lo que estaba ocurriendo en el Congreso, un poco para prepararse, como lo menciona Nancy. A veces se vive en las sombras. El ser indocumentado en Estados Unidos es un estigma muy fuerte, es un estigma que se lleva todos los días a donde vayas, es algo que traes encima. Si vas a la tienda en la esquina a comprar leche, sabes que en la esquina puede pasar algo y te arrestan y deportas. Es algo que traes inherente a ti, a tu persona. Cuando llevas ese estigma por una decisión no tomada conscientemente, cuando eres más vulnerable porque estás en la adolescencia, el peso puede ser verdaderamente insoportable. Y en ese sentido, las redes que han creado estos chicos al interior de las universidades, algunos apoyados por maestros, diciendo, ok, tenemos una situación, pero no estamos solos, y vamos a ver cómo lo hacemos. Si se nos cerraron las puertas, pues nos metemos por una ventana, vamos a hacer cómo le hacemos. Se empiezan a crear estas células,
Y conforme la ley se va presentando en más ocasiones en el Congreso, aumentando las posibilidades de ser aprobada, la última fue en diciembre de 2010 y se aprobó en la Cámara Baja y se quedó a 5 votos en el Senado, a 5 votos en el Senado, ¿no? Hubiera cambiado el destino de 1.7 millones de Dreamers. Pero mientras esta posibilidad iba creciendo, estos chicos iban creciendo también en la magnitud de su organización. Las redes locales se convirtieron en una extensa red nacional que ha hecho cabildeo en Washington, que ha hecho lobby en la Casa Blanca, que ha puesto nombre y rostro a sus propias historias. El ala más radical del movimiento ha optado incluso por acciones de desobediencia civil, haciéndose arrestar y exponiéndose a la deportación para llamar la atención de los medios y para evidenciar la situación en la que viven. Y es en este contexto que surge el libro, precisamente después de 2010 y ante la escalada, digamos, en la acción de los Dreamers cuando ven que fracasa el último intento para que la ley fuera aprobada. El libro se empieza a escribir, lo empiezo a trabajar en 2011 y pensábamos finalizar, hacer la publicación a finales de 2012. Y cuando ya tengo el libro terminado, de verdad, ya estaba terminado, estábamos haciendo revisión antes de presentarlo a la editorial, me entero del caso de Nancy. Y dije, ay, bueno, ok, vamos a ver de qué se trata este caso. Y fue sobrecogedor. Me di cuenta de que durante todo durante las 9 crónicas que tenía hasta ese momento, yo había hablado de estos chicos que viven bajo un miedo constante de deportación, bajo la posibilidad de regresar a un mundo que no conocen. Y cuando conocí a Nancy, me di cuenta que para ella el miedo se volvió realidad. Que lo que estos chicos temen, que lo que 1.7 millones de jóvenes temen en Estados Unidos, había sido una realidad para Nancy y para todas las otras Nancy Landas que están llegando cada día a Estados Unidos, Dreamers o no. Y por esa razón es que hicimos cambios de última hora, la entrevista se convirtió en un capítulo del libro y pienso que es la entrevista que le da sentido a todas las otras historias, especialmente cuando hablamos del caso de México. Es una evidencia de cuán duro puede ser vivir en Estados Unidos de una manera, pero también una evidencia de lo que pasa en nuestro propio país y a veces no vemos. Yo entrevisté a Nancy, regresé a casa cargada de emociones, cargada de mucha información, la empecé a vaciar y de pronto me di cuenta, ¿no? Cuando supe su historia, una chica súper exitosa, una líder, alguien que había trabajado por la comunidad, alguien que había salido adelante partiendo de cero, y descubres que hay un país que no la quiere, que no la acepta, que no le está dando oportunidades, que no la protege y que tampoco protege a su familia. Y me muero de dolor cuando descubro que ese país es México, que Estados Unidos la deporta y que cuando llega al que se supone que es su casa, no hay ni un triste papel para decirle quién es en este país. Hay un momento que me contó a mí Nancy y que no contó ahora, pero que a mí me sacude porque digo, esto es el colmo del absurdo. Cuando estamos en Estados Unidos, quienes hemos migrado, no podemos sacar una credencial de lector, porque la credencial del IFE no se expide allá. El recurso que ha utilizado el gobierno mexicano es expedir una cosa que se llama matrícula consular, que es una identificación muy bonita, con 10,000 medidas de seguridad, porque es válida ante las autoridades estadounidenses. O sea, puedes ir a abrir una cuenta de banco, y te la aceptan en Estados Unidos, entonces tiene ahí barra magnética de no sé cuánta cosa, ¿no? Muy bonita la identificación. Y esa es tu identificación que te da el gobierno mexicano que dice que eres mexicana. Entonces Nancy llega deportada, al día siguiente se da cuenta que lo primero que tiene que hacer es comprar un teléfono, pues para estar conectada, ¿no? Entonces va a una de estas tiendas donde venden teléfonos de recarga, y entonces el tipo ahí le dice, Nancy no ha vivido en México, ¿no? Se fue a los 9 años, y entonces el tipo le dice, claro que sí, lo único que necesito es tu IFE. ¿Qué es eso? ¿No? El tipo, pues tu credencial de lector. ¿Mi credencial de votar? Pues yo quiero un teléfono, ¿por qué necesito la credencial? Para votar, ¿no? No, pues es tu identificación. Ah, identificación sí tengo, y saca su matrícula consular. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, así de sencillo, regresas y no eres nadie, no puedes comprar un teléfono. Si alguno de nosotros hoy, en este momento, tuviera que rentar un apartamento, ¿qué necesita mostrar?
Nancy no tenía nada. Si necesitas eso, el teléfono, si necesitas, a lo mejor tienes dinero y tienes que ir al banco, ¿cómo lo vas a sacar? La vida diaria, sencilla, a partir de que pones un pie en la frontera y te ofrecen una llamada de teléfono como apoyo a las 8 de la noche, en Tijuana en 2009, ¿no? Fue muy doloroso darte cuenta de que el país que no quiere a sus jóvenes, de que el país que les cierra la puerta a las familias y de que el país que está rechazando la voluntad, el tesón y el esfuerzo extraordinario es México, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que sigue es ver qué nos toca a todos, ¿no? ¿Qué nos toca a todos hacer? ¿Qué le toca a aquel gobierno? ¿Qué le toca a este gobierno? ¿Y qué nos toca como sociedad? Pienso que una de los primeros elementos con los que podríamos empezar a cambiar las cosas en la medida de lo posible como sociedad, y que Nancy lo ha apuntado perfectamente bien, es la forma en que vemos tanto al migrante como al deportado, ¿no? En Estados Unidos hay una campaña muy fuerte por parte de organizaciones civiles, en inglés se llama Drop the I word, que significa deja de usar la palabra que empieza con I, refiriéndose a ilegal. Yo me he encontrado durante la promoción del libro en México que con mucha facilidad, con mucha cotidianidad, se califica a los migrantes de ilegales. ¿Cuáles son las zonas donde se asientan los ilegales? ¿Cuántos de los ilegales acceden a la universidad? Y perdón, pero ningún ser humano es ilegal, las personas no son ilegales, las acciones que cometen algunas personas son ilegales, o la situación en la que se vive puede ser una situación ilegal, pero las personas no son ilegales. Vincular la migración con la ilegalidad, vincular la migración con el crimen, yo creo que es uno de los primeros errores que estamos cometiendo, tanto en México como en Estados Unidos, y que están que constituyen un estigma para quienes se encuentran en esa situación de manera elegida o no. Creo que el caso de Nancy es muy ilustrativo sobre cómo esta forma de cambiar la manera en que vemos al migrante, pero también de que se ven ellos a sí mismos, puede resultar una herramienta para salir adelante. Nancy llegó en 2009 y fue hasta 2012, cuando abiertamente dice, soy una persona deportada. Y en el momento en que sales de las sombras, y en el momento que sales de ese closet en el que te meten cuando eres un migrante indocumentado o cuando eres un migrante deportado, en ese momento empiezas a crecer, en ese momento descubres que hay otras personas igual que tú, descubres que te están viendo. Yo creo que podríamos hacer un símil a lo que ocurre con las personas que tienen una preferencia sexual determinada y también en un momento salen de closet, y las experiencias liberadoras que cuentan, ¿no? Finalmente soy yo y además estoy muy orgulloso y además empiezas a crecer. Saquemos del closet a nuestros migrantes, saquemos del closet a nuestros deportados y saquemos del closet a nuestros indocumentados. En la medida en que los problemas se visibilizan, es posible socializarlos y es posible buscarles soluciones. Y para eso no necesitamos leyes, y para eso no necesitamos gobiernos, y para eso necesitamos la llamada telefónica del Grupo Beta, ¿no? Creo que eso lo podemos hacer nosotros en nuestra comunidad. Dejar de hablar de esos 11 millones de indocumentados, ¿no? Es como un gran monstruo que se come todo, una cifra, 11 millones de indocumentados que no tienen rostro, que no tienen historia. Y vamos a hablar con uno, vamos a hablar con un indocumentado, o con la familia, ¿no? Todos sabemos que México es uno de los principales ingresos que tiene México son las remesas, es el segundo ingreso para el país. Bueno, pero pues si estas personas no pueden trabajar porque no tienen un permiso de trabajo, ¿cómo le están haciendo para ganar los dólares que están mandando? Se me hace que pues, no lo hemos pensado. Yo viví 33 años en la Ciudad de México y jamás se me ocurrió pensar de dónde venía el dinero de las remesas y cómo se lo estaban ganando los que no tienen permiso de trabajo. Pero además se fueron con los hijos. A ver, se fueron con los hijos y el hijo tenía 4 años y el hijo tenía 9 años. ¿Y cómo le hizo para ir a la escuela si no hablaba inglés? ¿Qué tipo de shock recibe un niño cuando no? Si aquí cambias a tu hijo de una escuela a otra y ahí tienes una crisis en casa, ¿qué pasa cuando cambias de país y tu hijo entra a una escuela a hablar en otro idioma? No solo es el nuevo, no entiende nada de lo que le están diciendo, ¿no? Creo que poner rostro y poner nombre y poner historia
en los indocumentados, en vez de decir que son 11 millones y que 1.7 y que 5.2 y que sí la ley, ¿no? Convertir el tema de la inmigración indocumentada y la deportación en un asunto de derechos humanos y de justicia social, en lugar de un asunto político y de partidos. Yo creo que esa es la aportación más grande que se puede hacer como país y como sociedad. Y me voy a permitir un comentario adicional, no sé si ya estamos en tiempo, pero creo que también estar al pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos con nuestros mexicanos, ¿no? El proyecto Los Otros Dreamers, que busca de alguna manera visibilizar, poner nombre y desde mi punto de vista dignificar a los Dreamers que han regresado, plantea que existe la posibilidad de construir un sueño en México. Pero yo creo que estos chicos también deberían de tener la posibilidad de construir su sueño en Estados Unidos. Y deliberadamente el título de mi libro es La lucha de una generación por su sueño americano, porque yo tampoco creo en el American Dream, ¿no? No creo que los migrantes vamos buscando el American Dream. Creo que vamos buscando nuestro propio sueño, que cada quien construye el suyo. Que estos chicos tengan las herramientas para construir su sueño donde se les dé la gana, pero que sea por elección, no porque están obligados, porque un hombre los arrestó y los deportó con $20 en la bolsa. Y creo que por otro lado también en el marco de una reforma migratoria amplia que beneficiaría no solamente a estos chicos y jóvenes, sino a sus familias, porque Nancy también dijo algo, ¿no? Hubo un momento en el que hubo reunificación familiar cuando su familia es deportada también, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé qué hubiera pasado si, como decía Nancy, DACA hubiera llegado antes, ella hubiera sido beneficiaria, a lo mejor hubiera podido obtener un permiso de trabajo temporal o un número de seguro social, pero hubieran deportado a toda su familia. ¿Eso soluciona el problema? Yo creo que eso no soluciona los problemas, ¿no? Una reforma migratoria integral que sea justa es una solución que ve por los derechos, ¿no? Por la dignidad de las personas y no solamente por la política. La reforma migratoria que está a debate ahora en el Congreso y que muy posiblemente debate que posiblemente estará en pausa si Estados Unidos se mete en un proceso de guerra, porque entonces hay prioridades. Pero el proyecto como está ahora, si fuera aprobado por la Cámara Baja en Estados Unidos, el proyecto de reforma migratoria como está ahora, establece que tienen que pasar 13 años para que una persona indocumentada pueda acceder a la ciudadanía, 10 años para que pueda tener una residencia permanente. A partir del momento en que aplica, es decir, si hay una persona que lleva 20 años indocumentada y hoy pasa la reforma, van a pasar unos meses para que presente su solicitud y a partir de ahí van a pasar 10 años para que pueda solicitar una residencia permanente y a partir de ahí, si se ha portado muy bien, le van a dar 3 años más para que tenga una ciudadanía. Y durante esos 10 primeros años es una residencia condicional. Tiene que pagar impuestos como todos los ciudadanos, pero no tiene acceso a los servicios y programas federales. Esta es una ley que no es justa, que no es digna y que el presidente Peña Nieto celebró en Twitter en el momento en que fue aprobada en el Senado. Entonces, repito, hay un país que no está viendo por sus jóvenes, por sus familias, y ese país es México. Yo creo que Nancy Landa le pone nombre, le pone rostro y le pone magnitud al problema y yo les agradezco mucho la oportunidad de estar hoy aquí escuchándola y a ella la oportunidad de compartir la historia conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aylin. Y ahora tenemos varios minutos para poder hacer preguntas o comentarios. Solo les pediría que fueran resumidos para que podamos poder conocer más sus opiniones. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Por favor, con el micrófono, nomás bajarme. Gracias. Sí, mi pregunta es, ustedes son del DF, pero decidieron quedarse en Tijuana. ¿Por qué? ¿Y cuál es ahora, después de 4 años, tu sentimiento hacia la ciudad?
Bueno, mi razón por quedarme aquí fue primeramente por el trabajo. O sea, yo lo vi un poquito más complicado regresarme al interior del DF, no estar cerca de mis amistades aquí en Tijuana. Me han podido visitar mis amigas, amistades, y en realidad pues fue una decisión más por tener los recursos para apoyarme y apoyar a mi familia. Entonces se dio el empleo aquí en Tijuana y empecé pues a tratar de establecerme y ya tener una vida normal. Pienso que Tijuana, por ser una ciudad fronteriza, como que, aunque es difícil al principio la adaptación porque llegas a una ciudad que no conoces, ya después empiezas a encontrar que sí es una fusión un poco de la cultura americana y mexicana, que la gente, muchos hablan inglés. Llego al centro de atención telefónica que empiezo a laborar y sí me identifico con muchas personas y entienden quién soy, aunque tal vez no saben que soy deportada, no les comento que soy deportada, pero ya me sentía un poquito más estable. Entonces para mí fue muy difícil decir, bueno, lo puedo hacer en el DF, ¿no? Ya después, a los 2 años que empiezo a trabajar, voy a visitar el Estado de México, que es donde ya viví antes de que emigráramos a Estados Unidos. Y fue la primera vez que fui después de 20 y tantos años que no veía tíos, primos, en una colonia así muy remota. Entonces voy con mi mamá, llegamos a la ciudad y veo que no ha cambiado. O sea, tal vez sí hay más gente, hay más casas, está más poblado, pero mi primaria igualita, nomás tal vez con más pintura y un poquito diferente. Todo igual. Entonces llego y siento como que ya no pertenezco ahí. O sea, crecí ahí, pero yo ya no soy la misma de 9 años y mi mundo y mi experiencia fue muy diferente. Entonces ahí es donde, aparte de sentirme desconectada por la geografía de no estar en Estados Unidos y en México, emocionalmente como que ya no tuve una conexión con ese lugar. Entonces para mí todavía confirmó mi decisión de no regresarme a la misma zona donde yo crecí. Ya después espero, cuando regrese a México de la maestría, acomodarme tal vez en una ciudad más grande, posiblemente el DF, o regresar a Tijuana. También todo va a depender de las oportunidades que se den, pero pienso que ahorita ya tengo un poquito más de movilidad que antes, porque antes sentía como que Tijuana era el único lugar con el que yo podía sobrevivir y como mezclarme un poquito y como fit in, se puede decir. Entonces esa fue la razón. ¿Qué pienso de Tijuana? Pienso que le he agarrado mucho cariño. O sea, voy a extrañar muchas cosas de Tijuana. Fue la ciudad en sí, la ciudad que me recibió y en la que yo pude establecerme. Me recuerda mucho a las canciones de Manu Chao, ¿no?, que describe a Tijuana, y tiene una que habla acerca de querida Tijuana o algo así. Yo pienso que la voy a escuchar ese día que salga de Tijuana. No sé si voy a regresar, espero que todo depende de las oportunidades, pero sí va a tener un lugar especial. Y pienso con el tema migratorio mucha de la política se centraliza en el DF porque pues de ahí sale, pero tenemos que entender también qué pasa en la frontera, qué pasa en otros lados, la migración, los retornados estamos regresando en todos los estados de México. Entonces, esté donde esté, o sea, pienso que siempre voy a estar mirando a Tijuana a ver qué sucede aquí, y mi propósito sería seguirme conectando con grupos que quieren avanzar una agenda para proteger los derechos de los migrantes, ya sean los centroamericanos que pasan por aquí, de los mexicanos que también estamos retornando. Podemos tomar 2 o 3 comentarios de alguien. Aquí hay uno, ¿alguien más? Si nada más hay uno. Doctor Alonso y allá Flor. Y luego Juan. Muy bien, si quieres empezar, por favor. Hola. ¿Sí se escucha? Mi pregunta es, si se deja de ser deportada en algún momento, tú dices, después de 4 años, soy deportada y esto, ¿no? Entonces, ¿se deja de ser deportada o es una categoría que te marca y que sigues viviendo todos los días en tu vida cotidiana aquí en Tijuana? Y otra pregunta, en este cambio de decir primero que no eras deportada y después decir sí soy deportada, ¿viste algún cambio en la relación con la sociedad? ¿Cómo se relacionaba contigo? ¿Si seguía el estigma
o más bien era en tu mente que iba a haber ese estigma, pero realmente no se vivía, y si lo ves a tu alrededor con otros deportados, Tijuana está lleno de deportados, ¿no? Entonces, si ves a tu alrededor cómo es que la gente trata y convive con los deportados cotidianamente. Sí, pues... Si quieres vamos tomando para mejor, Okay. Si los tomas, así sería más eficiente, dicen. El doctor Alonso, por favor. Sí, es que como dijo el doctor Alarcón que no se podían hacer preguntas largas, ni vi, pero ya dije no. O sea, no, pues volverlas a felicitar, ¿no? A las dos. Hay una cuestión que volvió a salir hoy acá, con mayor enjundia. Este verano tuve oportunidad de conocer a los nuevos Dreamers del DF, que en un programa de televisión, que decían: nos regresamos voluntariamente porque queríamos seguir estudiando en la universidad, pero allí no podíamos. Mis hermanos son ciudadanos, mis padres son ciudadanos y yo soy el único que estuvo entre medio, y si no venía a estudiar a la UNAM no podía ser el dentista porque en Los Ángeles ya no podía. Y aquí es lo que salen ustedes. Entonces empezó a contar el calvario de cómo, ¿cómo se llama? Convalidar, ¿no? Homologar los títulos. Y efectivamente, uno ve la nueva ley de migración de México de Calderón, o no sé quién la hizo, que tiene aspectos interesantes, y se pregunta, pero bueno, ¿y qué pasa con los 11 millones o 12? Pero además sabían que estaban retornando y también sabían que los estaban deportando. Entonces, tú vas a buscar a la ley que tenía que ya haber registrado ese tipo de problemas, te encuentras con que no están, o sea, que hay un vacío ahí que da vergüenza, ¿no? Mi pregunta es... bueno, opinión, ¿no? Esto sigue, ¿no? Tus problemas para homologar o para sacar la credencial del IF, etcétera, etcétera. No solo ya los títulos, convalidarlos, sino efectivamente para darte una identidad mexicana, papeles mexicanos. O sea, eso, ¿ustedes saben si eso sigue ocurriendo? Estos muchachos decían que este verano estaban todavía convalidando algunos y que era una vergüenza que llevaran 2 años y que no podían matricularse porque efectivamente decían... ¿cómo se llama? Títulos de California que los ponían en duda. Bueno, aquí en el COLEF tenemos al doctor Luis Escala, que su título de UCLA lo mandaron a Mexicali a convalidárselo. O sea, y además fue un proceso kafkiano, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿eso sigue, es una herida abierta? O sea, ¿este sigue siendo un problema? ¿Y los políticos saben si han dicho algo, etcétera, etcétera? Bien, Flor. Escucha, sí. Nancy, gracias también por compartir tu historia y gracias a Eileen también por estar aquí en el COLEF. Mi pregunta es más bien sobre tu historia que nos platicaste. Tengo curiosidad de saber cómo fue que el ICE dio contigo en particular y con tu familia, o si fue parte de alguna redada o alguna de estas situaciones que se dan, pues me supongo de manera normal, ¿no? Usualmente en áreas densamente pobladas de mexicanos, o si hubo algo que detonó, ¿no? Que llegaran hasta ti. Eso es todo. Muy bien, ¿por qué no dejamos a Nancy que conteste y luego retomamos esta pregunta? Y tengo una pregunta de internet. Entonces, Nancy. Okay. La primera pregunta acerca de la categoría de deportación. Pienso que para mí era importante introducirme como persona deportada porque por tratar de cambiar la percepción. Yo nunca voy a borrar que estuve 20 años en Estados Unidos, o sea, siempre me lo van a escuchar en mi español, siempre en cómo me comunico. Todavía me siguen llegando las preguntas ¿de dónde eres? Porque no piensan que soy mexicana. Entonces, no me define ahorita, pero pienso que sí es un problema de percepción que tenemos que cambiar, porque es muy interesante. Estás mencionando acerca de los otros Dreamers, que es un grupo al que ya me integré, y estábamos dialogando también en un foro de televisión, y muchos de los comentarios de personas mexicanas eran negativos. No sé si en ustedes son ilegales, ¿por qué se fueron ilegales? Entonces, de ahí todavía viene ese estigma. Entonces, quiero usar la palabra deportación para empezar un diálogo y para empezar a cambiar esa percepción. Pero en sí no que me defina o de que me limite, aunque sí tenemos retos que tenemos que tomar y luchar en contra para que no sea, para que no te detenga tus sueños aquí en México para las personas que estamos regresando.
Entonces, sí, estos comentarios sí validaron mi miedo al pensar de que sí iba a ser percibida de una manera negativa, pero lo que me estoy dando cuenta es de que muchas veces es por la falta de información, porque muchas veces no nos preguntamos o no nos damos cuenta que tenemos familiares o amigos que han experimentado la migración, siendo un país que migra millones de personas, o el más alto del mundo. Entonces, pienso que tenemos que cambiar ese diálogo. Sí, me he enfrentado a comentarios negativos y positivos, pero en general, o sea, ustedes son un ejemplo de un foro que quieren entender, que quieren escuchar la voz de una persona que pasó por esa experiencia, y me conmueve mucho que estén interesados, porque así empezamos el diálogo, y ya ustedes pueden decir, ya conocí a una persona que pasó por esa experiencia, y pueden compartir igual y encontrar a alguien más y vincularnos. Entonces pienso a donde vamos es crear esas redes de apoyo al final, ¿no? En la segunda pregunta acerca de la revalidación y si sigue siendo un problema, para mí, o sea, había comentado que yo no pude revalidar mi licenciatura. O sea, podría yo empezar el trámite, pero me iba a llevar años, entonces yo decidí no irme por eso. Entonces ahí sí me paró y sí fue un obstáculo para mí, y yo busqué otra opción. Pero hay otros que tal vez no tengan los recursos o el apoyo o la guía también para ir buscar otras opciones, y sí hemos escuchado historias de personas que todavía hasta este momento, después de 2 o 3 años, no lo pueden hacer. Entonces pienso que una de la primera batalla política que pienso que los otros Dreamers vamos a tomar es esa, ver cómo podemos cambiar el sistema de revalidación, no nomás con nuestras historias, pero también, como había comentado, hay muchos que crecen aquí, viven aquí, quieren estudiar en otro país, y ya en el mundo globalizado como estamos, o sea, se me hace muy interesante que no nos hemos actualizado nuestras políticas para hacer el intercambio de ideas más fácil, o sea, porque estamos viviendo en décadas pasadas, o sea, tenemos que actualizarnos así como el mundo va cambiando el mundo está siendo globalizado. Entonces creo que esa va a ser una de las primeras batallas que vamos a ver, y los otros Dreamers y Dream en México es la otra organización con la que nos hemos vinculado mucho, y son los que ya desde hace tiempo ya están echándole la mirada a esa problemática. Entonces pienso que sí, vamos a apoyar, porque muchos todavía siguen estancados con ese problema. Y acerca de la pregunta de cómo inmigración llegó conmigo, le tendríamos que preguntar a inmigración, porque yo tampoco sé. Yo sé que no fui una migrante de alta prioridad, como definen a alguien que comete un crimen o así. Entonces, en realidad yo no sé qué es lo que causó a que eso sucediera, y que nomás me buscaran a mí. Y fueron 3 agentes que me fueron a buscar 2 días. Entonces, yo estaba en la mira, no sé por qué. Y la cosa es que, pues, para mí ya se me hace una pregunta tal vez que no tenga mucho, o su respuesta no tendrá mucho sentido, porque pues ya fui deportada, ¿no? Ya estoy en México, y ya saber la respuesta no cambiaría la situación, ¿no? Pero lo que sí sé es que es una mentira cuando dicen estamos enfocándonos en personas de alta prioridad, porque esa no es la verdad. Y mi testimonio con todos los demás que hemos retornado, nos han regresado, esa es la realidad. No somos en sí criminales, y también hay personas que tal vez sí cometieron una ofensa, pero no es violenta, y que se está criminalizando, o sea, una infracción o posesión de droga, ¿no? Cosas así que dices, de veras deberían de penalizarlos con una deportación. O sea, es todo un debate de qué tan severo debería de ser un castigo para una persona que no cometió los crímenes que dicen que son violentos y agresivos, como tráfico de narcotráfico, matar a alguien. O sea, entonces es una conversación interesante que deberíamos de ver, y yo pienso que una reforma migratoria en la que no se está integrando esa conversación es reformar los procesos de detención, de proceso debido y de deportación. Todo eso no va a cambiar con la reforma migratoria, va a seguir, pero no se está viendo, y ahí es donde yo pienso que se ve mucho de violación de derechos humanos, y penalizar y criminalizar a personas que no son criminales. Quisiera agregar algo rápidamente sobre el asunto de la documentación.
Se ha escuchado ya en varias ocasiones este asunto de que quienes regresan son indocumentados allá y son indocumentados acá, ¿no? Hay un fenómeno que se está empezando a volver visible en Estados Unidos y que se va a volver mucho más visible si hay reforma migratoria, que es la falta de capacidad de los consulados, las representaciones diplomáticas mexicanas en Estados Unidos para expedir documentos a los ciudadanos mexicanos. Si una persona se fue sin documentos a Estados Unidos y quiere sacar su acta de nacimiento, necesita un acta de nacimiento estando en Estados Unidos, se vuelve un verdadero viacrucis conseguirla a través del consulado o de la representación del registro civil del pueblo, de todas las instancias existentes. Por las cosas más absurdas, no les tengo que decir yo qué pasa con la burocracia en México cuando parece A en vez de E o porque tiene doblado aquí. Y si se aprueba una reforma migratoria, lo primero que van a tener que hacer las personas que soliciten es presentar sus documentos que los acrediten como ciudadanos de México, un acta de nacimiento. Y la gente que lleva 20, 30 años allá no la tiene. ¿Tiene el gobierno mexicano la capacidad para expedir documentos de identidad a sus ciudadanos fuera de México? Se va a hacer un problemón y ahí viene, no le pierdan el ojo. Sí, cierto. Por favor. Un poquito más alto. Es que no está encendido, ¿y me oye? Ahora sí. Bueno, primero que nada, Nancy, estoy súper orgullosa de ti. De hecho, me dan ganas de llorar nomás de pensar todo lo que has logrado estos últimos 3, 4 años que has estado aquí. De hecho, Nancy estuvo con mis abuelos, yo no sabía ni cómo ayudarla cuando llegó aquí. Mi familia es de Tijuana. Y como ella menciona, hablándole a toda la gente que todavía conozco aquí, por favor, ábrele las puertas. Y yo lo que quiero hacer, te quiero hacer una pregunta, Nancy, okay, porque me has hecho pensar en muchas cosas. La pregunta es si te consideras mexicana ahora o todavía te consideras una mexicoamericana, ¿ok? Esa es mi pregunta. Y la cosa otra que quiero decir es que el mexicano, como mexicano en Estados Unidos, es como el pecado de ser mexicano en ambos lados de la frontera, porque ni nosotros nos queremos a nosotros mismos. En Estados Unidos, y yo siendo mexicana con papeles, son mexicanos. A los salvadoreños les dicen Mexicans. Todo lo que tiene que ver con lo ilegal, con lo negativo, con lo indocumentado, todo es a Mexican. Es el pecado realmente de ser mexicano. Llegas acá y es lo mismo. O sea, no hay, es como digo, es el pecado de ser mexicano. No hay opciones como mexicanos, siendo un país tan con tantos oportunidades. No nos queremos, no hay oportunidades, opciones, etcétera. Es triste lo que viven los mexicanos tanto en Estados Unidos y como Nancy ha explicado, dándole la cara, y como en México. Que no haya oportunidades, es bien triste que ni siquiera este país quiera a sus propios mexicanos. Entonces, esa es mi pregunta, Nancy. Gracias por todo lo que has hecho. Yo creo que le vas a cambiar la vida a mucha gente, y mucha suerte en Londres. Yo sé que vas a hacer muchas grandes cosas y quiero saber si eres mexicana o mexicoamericana, porque en Estados Unidos todas las solicitudes que llenas, ya sea si vas a la universidad, el censo, cualquier solicitud que llenes, te preguntan tu etnicidad. Entonces, entre esos, el mercado latino es el más grande. ¿Qué eres? ¿Mexicana, mexicoamericana, latina o Mexican origin? O sea, el poder adquisitivo que tienen los mexicanos es grandísimo. Los votos, nadie va a llegar a la Casa Blanca sin el voto latino, que es primordialmente mexicano. Pero aún así, con todo el poder que tiene la comunidad, somos, aunque tengas papeles, son ciudadanos de segunda clase y son de menos valor. Entonces,
Mucha suerte, Nancy, nuevamente con tus proyectos. Pues esa pregunta tan directa merece una respuesta directa. Bueno, pues lo primero quiero comentar, bueno, Hilda es la persona que me ayudó, la que me conectó con la amiga aquí en Tijuana. Entonces, también tenemos la cara de las personas que ayudan y apoyan a personas como yo. Entonces, te agradezco de corazón todo lo que hiciste. Ella fue la única que me alcanzó a ver en el centro de detención, me fue a visitar en el centro de detención, y la única que vi antes de ver al oficial del consulado. Entonces, te agradezco todo, porque si no fuera por ti y por todo el apoyo, pues no sé dónde estuviera ahorita, ¿no? A tu pregunta, voy a tratar de ser muy técnica. De nacionalidad soy mexicana, culturalmente soy mexicoamericana, que me quiero considerar ciudadana del mundo, soy de aquí y de allá. Eso es nuestro hashtag, los otros Dreamers en Twitter, porque como les comenté, o sea, nunca voy a negar ni olvidar el tiempo que yo estuve en Estados Unidos, ni que yo nací aquí. O sea, manejo los dos idiomas, tal vez no perfecto el español, pero, o sea, no me tengo que poner en una esquina y decir solo soy esto. O sea, soy de los dos, y creo que muchos de nosotros queremos manejar esa identidad, aunque a veces sea muy difícil con los mexicanos que tal vez son muy nacionalistas y que tal vez tienen un concepto un poquito no muy bueno del americano, pero yo pienso que nosotros, es nuestra responsabilidad cambiar eso. Entonces, creo que mi respuesta no es tan limitante, pero pienso que da una buena conversación, ¿no? Para personas que nomás nos quieren poner en una categoría cuando de veras pues pertenecemos a muchas, ¿no? Muy bien, iniciamos otra ronda. Primero, Olga. Bueno, muchas gracias a las dos por compartir toda la experiencia y por hacer este trabajo también. Y quisiera preguntarle a Nancy, un poco viendo hasta cierto punto la movilización de la que eres parte ya aquí en México, ¿no? De los otros Dreamers, o de toda tu experiencia compartida ya puesta en un libro. Me gustaría saber si cuando tú vivías en Estados Unidos, en algún momento también, y si es así, ¿cuál estuviste involucrada también con algún tipo de movimiento de inmigrantes indocumentados o alguna organización activista, o cuál es tu historia en ese sentido de aquel lado? Okay. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Nancy, te quería preguntar, ya que nos comentas en el momento de la deportación, tú te diriges a Tijuana con lo que traías, tu bolsa y tu celular. En 20 años que tú estuviste en Estados Unidos y tu familia estuvo allá, pues debe haber una construcción de un patrimonio. ¿Qué sucede con las pertenencias tuyas y las de tu familia y las de miles de deportados que así son de injustamente retornados al país? Gracias. Perdón, aquí el doctor Vega me distrajo. Voy a leer también una pregunta de Joaquín Jiménez del Colmex, que pregunta a Nancy, pero también se aplica a Aileen. Dice, ¿la organización Los Otros Dreamers cuentan con alguna agencia de empleo o algo parecido para acomodar a los Dreamers que fueron deportados? Y más directamente a Nancy, ¿por qué no intentaste regresar a California después de ser deportada? Si quieres empezar, Aileen, para dejar descansar un poquito. En el caso de los otros Dreamers no tengo información, posiblemente Nancy pueda responder eso. Está aquí acompañándonos también Nin Solís. Nin Solís, levanta la mano. Nin Solís y Jill Anderson son quienes están encabezando el proyecto Los Otros Dreamers, el libro. El proyecto está en marcha, se espera que sea publicado en la primavera del próximo año, y lo que han hecho es recopilar testimonios de estos jóvenes que han sido deportados. Está el testimonio de Nancy y también otros 24 jóvenes que están en distintas partes de México tras la deportación o tras el retorno voluntario. Entonces posiblemente Nin tenga la información, o Nancy. Okay. Nancy, ¿quieres seguir, por favor? Sí, referente a la de activismo en Estados Unidos, yo soy parte de la generación primera, bueno, quiero catalogar como primera generación de Dreamer. Yo era Dreamer cuando todavía no se tenía la reforma o la Dream Act, que empezó en el 2001. Yo empecé la universidad en el 98,
me gradué en el 2004, entonces todavía la identidad de Dreamer no era tan visible, y yo la empecé a notar más en el 2004-2005. Entonces yo para ese entonces ya estaba trabajando, sí estaba al pendiente de lo que hacían los jóvenes, pero en realidad pues me enfocaba más en el aspecto laboral, donde trabajaba más con comunidades migrantes. Sí dábamos información acerca de becas para los Dreamers, que pues ese es uno de los obstáculos más grandes. En California sí pueden asistir a la universidad, ya se facilitó un poquito el proceso después de que yo ya terminé la universidad, pero también el costo educativo era otro de los obstáculos, ¿no? Para personas que tal vez querían una universidad privada o una universidad como UCLA, que de todos modos la cuota es muy alta y no reciben apoyos federales. Entonces, en ese sentido, sí apoyaba, pero no muy directa con el activismo, y más como se ve ahorita, o sea, el más fuerte y ha empezado en los últimos años, y pues yo ya desde el 2009 estoy aquí. Entonces en realidad trato ya ahorita de vincularme más con los grupos y redes más aquí en México que en Estados Unidos, aunque pues tratamos de colaborar. Y por ejemplo, cuando no sé si siguieron los 9 soñadores, que 3 que habían regresado en México y se cruzaron a Arizona, los otros Dreamers, nosotros escribimos una carta de apoyo. Entonces estamos al pendiente, aunque creo que el activismo aquí en México va a ser muy diferente, porque la cultura es muy diferente, las demandas serían muy diferentes también aquí. Entonces estamos como en ese proceso de definir qué es activismo de los otros Dreamers aquí en México, ¿no? Acerca de las pertenencias, yo por lo general he observado que la mayoría de las personas las pierden. En nuestro caso, las hubiéramos perdido si no hubiéramos tenido amistades que nos las trajeron. Yo tuve varias amigas, tuve como unas de 3 a 7 visitas en el primer mes, y una amiga con alguien que le ayudó, o sea, físicamente trajeron las cosas grandes, ¿no? La cama, el refrigerador, o sea, cosas que habíamos comprado, y sí lo pudieron cruzar, porque nosotros les tuvimos que dar nuestra orden de deportación a ellos para que inmigración no les cobrara o los detuviera. O sea, sí los dejaron pasar con las pertenencias, pero, o sea, tienes que tener ese apoyo de alguien que lo haga físicamente por ti. O sea, no hay ningún programa donde nosotros podamos recuperar nuestras pertenencias si no tenemos ese apoyo. Entonces, en nuestro caso no lo perdimos, pero la mayoría de las personas sí pierden sus casas si no tienen acceso a su dinero. En mi caso, yo tenía algunos ahorros que son los que me permitieron apoyar a todos en los primeros 6 meses que todavía estaba buscando trabajo, y todo por tecnología. O sea, yo tuve que mandarle dinero a una amiga para que lo sacara en efectivo y pudiera cruzarlo acá. O sea, fue toda una estrategia que tuvimos que hacer para tratar de recuperar la mayor parte de nuestras pertenencias. Acerca de la pregunta de los otros Dreamers, si hay una agencia de empleo, no en sí ahorita. O sea, pienso que cada uno de nosotros tenemos retos en encontrar trabajo, pero pienso que es algo que vamos a tener que empujar a que el Estado mexicano o otros programas para apoyo a migrantes o tener iniciativas con el sector privado para que se den oportunidades de empleo. Muchos de nosotros podríamos, por ejemplo, enseñar inglés. Eso es una de las oportunidades que yo empecé también a explorar al principio cuando no encontraba trabajo, pero también es difícil porque tienes que certificarte, tomar clases. Entonces todo eso es muy difícil hacerlo solo. Ahí es donde pienso que nosotros podemos ver oportunidades para hacer esas iniciativas, y ya estamos como en diálogos con Dream en México, que está también tomando esa parte. Entonces ahorita estamos en la etapa temprana de definir qué tipos de apoyos, pero yo pienso que la parte laboral es algo muy importante que se requiere. Y acerca de por qué no regresé a California, yo sabía que no quería regresar de indocumentada de nuevo a Estados Unidos. O sea, yo ya viví 20 años en esa situación y se me hizo muy difícil yo arriesgarme a cruzar la frontera, porque esa era la única opción que tenía, y llegar y tener otra vez un estatus de indocumentada y vivir otra vez en las sombras. Entonces yo creo que vi que habría mejores oportunidades aquí en México que vivir así. Yo ya me había cansado de vivir así, entonces por eso no regresé. Y aparte, al mes después de mi deportación, pues deportan a mis papás y a mi hermano, entonces tampoco quería que estuviéramos separados de nuevo. Entonces ya para mí ya no fue una opción regresar a California. Me decidí mejor
buscar opciones aquí, pues ya sigo aquí 4 años. Muy bien, pues a mí Nancy habla de que su español es muy malo, que no le entienden. A mí me parece que habla mejor que muchos de los que estamos aquí. Y yo también ya la he escuchado en inglés, o sea que Nancy es una mujer brillante. Es una pena que ese país que tenemos aquí al otro lado no la haya querido. Y es peor, como bien señaló Aileen, que tampoco México la reciba. Es algo que sí podemos cambiar nosotros y también quienes nos están escuchando en el internet. Pues no queda más que agradecer esta excelente y muy sentida presentación de ustedes dos. Muchísimas gracias y gracias también a quien está en internet. Buenas tardes.